Episodio 29. Una alianza única. Nos encontramos dentro de la mente de Megatron, cuya conciencia ahora se encontraba frente a frente con la encarnación del caos. No entiendo qué sucede, murmuró el líder de los Decepticons, ante lo cual el ser antiguo le respondió. Porque mi sangre vital ha fluido por tus venas. Esto hizo que los ojos de Megatron se abrieran en sorpresa. El Energon oscuro. El enorme ser compuesto mayormente de roca continuó. Te vincula a mi anti-Spark. Esto generó una nueva duda en el guerrero de Kaon. Optimus Prime utilizó el poder de la Matrix de liderazgo para aprisionarte dentro del núcleo de la Tierra. ¿Cómo es que estás hablando conmigo ahora? Y Unicron dejó escapar una pequeña risa a oscura. El ingenuo Prime solo sometió mi forma material a la inactividad, pero mi forma energética surgió del sueño al percibir el nacimiento de un nuevo heraldo de un antiguo rival. No se necesitó más para que Megatron uniera los puntos. Megatronus. Murmuró sorprendido, pues si bien sabía que ser un Prime lo dotaría de la esencia misma de Primus, jamás espero que su transformación en Prime despertará al mismo Unicron. Así que has despertado para eliminar a este nuevo Prime, afirmó Megatron, y Unicron asintió. Así es, y para eso mi anti-Spark requiere un vehículo. Entonces sus ojos comenzaron a brillar con intensidad. Tu débil armazón será un simple instrumento para mi voluntad. Lanzando un rayo contra el ahora indefenso Megatron, al mismo tiempo dentro de la Matrix de liderazgo, vemos a nuestro protagonista rodeado por 14 luces, que ahora habían adoptado formas humanoides. Supongo que es algo urgente, si ustedes deciden llamarme en medio de un combate, comentó Megatronus, y las 14 entidades asintieron. Jack, lamento lo que les sucedió a tus hijos, dijo una voz, que nuestro prota reconoció como la de su mentor, mismo que se acercó a él, y para sorpresa del joven Prime, el ente de Optimus lo abrazó. Solo así el exhumano se permitió derrumbarse un poco, algo que los otros Primes comprendían levemente, pues ellos también perdieron a muchos a lo largo de los siglos. Tras unos minutos en los cuales Megatronus pudo sacar su dolor, el actual portador de la Matrix con una renovada calma decidió abordar el tema, siendo esta vez Alpha Trion quien tomó la palabra. Me temo que tienes razón, joven Megatronus, te hemos convocado por un asunto de vital importancia, ya que tal y como lo temíamos, en el momento en que te convertiste en el portador de la Matrix de liderazgo, el más antiguo y peligroso de los enemigos de nuestro creador, despertó del letargo que Optimus Prime impuso sobre él. No se necesitó más para que el heredero de Primus uniera los puntos. Y Unicron, murmuró con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Pero cómo es posible?, preguntó a nadie en específico, centrando su atención en la figura translúcida de su mentor, que ahora estaba a su izquierda. ¿No se supone que el poder de la Matrix de liderazgo sería suficiente para mantenerlo dormido para siempre?, le cuestionó a Optimus, pero en lugar de ser él quien responda, alguien más se le adelantó. No temas, joven Prime. La voz de este ente estaba cargada de sabiduría, y nuestro prota, gracias a la sabiduría colectiva almacenada en la Matrix que ahora descansaba en su pecho, logró identificarlo como el primer portador del Star Saber, Prima Prime. La Matrix de liderazgo, ciertamente ha reducido la amenaza de Unicron hacia este planeta, explicó, y Megatronus se confundió. Y Unicron es incapaz de reactivar su cuerpo físico, no obstante, su anti-Spark ha despertado, y ahora buscará un nuevo recipiente para continuar con su misión, explicó, haciendo que nuestro protagonista suspirara de alivio, antes de que la preocupación y la comprensión iluminaran su rostro. Megatron, dijo con alarma, recordando el comportamiento del líder de los Decepticons durante todo el combate. Así es, le respondió el Megatronus original. Al haberse infectado voluntariamente con la sangre de Unicron, la Spark de Megatron ahora está unida a la anti-Spark, convirtiéndolo en el recipiente vivo ideal. El exhumano no podía evitar imaginarse los horrores que Megatron desataría sobre el universo si tuviera acceso al poder completo de la encarnación del caos. ¿Y qué puedo hacer para detenerlo?, los cuestionó, sabiendo que incluso con su mejora, sus oportunidades de vencer a un dios eran prácticamente cero. Y Unicron ha perdido gran parte de su poder, será incapaz de controlar los elementos de este planeta, como lo hizo durante su primer despertar, dijo otro de los Primes, con una forma no definida, que nuestro prota reconoció como Amalgamus. Está claro que su prioridad será destruirte, el último vestigio de Primus, dijo otro, Nexus Prime, por lo que Megatronus suspiró. Entonces, ¿esta será la batalla final?, cuestionó al aire, no sintiéndose listo para enfrentar a una deidad cybertroniana, pero Alpha Trion lo tranquilizó.
Esa es una posibilidad, pero ten por seguro que no estará solo. Con esto todos aquellos que aún no le habían brindado un poder especial comenzaron a brillar, emitiendo un rayo de energía desde el lugar donde deberían estar sus Sparks. El cúmulo de energía viajó directamente a la propia Spark del Triple Changer, quien, al asimilar la nueva energía, sintió un fuerte impulso de poder. Ahora ve y protege a nuestros descendientes y nuestros mundos, le dijo el primer Megatronus, y así el exhumano regresó al plano físico, observando a su oponente ser envuelto en una energía púrpura que ya todos asociaban con el energón oscuro. De la nada el cuerpo de Megatron comenzó a sufrir cambios, sus hombreras se hicieron más pronunciadas, con picos curvados hacia arriba, las facciones de su rostro se asemejaban a las de Unicron, adquiriendo una apariencia más rocosa y rudimentaria. Algunos de los Decepticons creyeron que este cambio les ayudaría a derrotar a los Autobots, no obstante, aquellos del bando contrario sabían la verdad. Así que finalmente despertaste, Unicron, murmuró Megatronus viéndose envuelto en la energía de la Matrix. Así es, y veo que tu predecesor estaba desesperado por preservar la esencia de Primus, respondió Megatron, o Unicron con una voz dual, mientras al mismo tiempo inspeccionaba su nuevo recipiente. Lord Megatron. Knockout trató de acercarse a su líder, pero este lo miró con una furia mucho más intensa de la que había visto antes, lo que inconscientemente lo obligó a retroceder lentamente. Megatron ya no está, le respondió Unicron, mientras la electricidad morada bailaba entre sus dedos afilados, listo para eliminar al Deportivo Rojo, que por un golpe de suerte, tropezó con sus propios pies, cayendo de espaldas justo antes de ser golpeado por el rayo de energía, mismo que terminó golpeando a un soldado de bajo rango, y ante la mirada estupefacta de todos, este soldado fue desintegrado en un instante. Por su parte el Predacon, al sentir el cambio en el ambiente, supo inmediatamente que Megatron no era Megatron, así que se lanzó contra él, tomando por sorpresa al Medium de Unicron, logrando taclearlo / derribarlo, listo para arrancarle la cabeza de un mordisco. Insecto insignificante, dijo la encarnación del caos antes de liberar un pulso de energía que hizo volar a la bestia con bastante facilidad, cayendo a varios metros del conflicto, y mientras se ponía de pie, Unicron se vio rodeado por numerosos blasters de ambos bandos, la mayoría sin comprender qué ocurría, pero sabiendo que su líder estaba poseído, se dispusieron a pelear para recuperarlo. Por su parte el núcleo del planeta Tierra enfocó su atención en el joven Prime. Pensaba eliminarte aquí y ahora, pero me doy cuenta de que eso no serviría de nada. Esto tomó por sorpresa a todos los presentes, incluyendo a los Decepticons. Si quiero evitar que más plagas de Primus entorpezcan mi camino, debo eliminar a Primus mismo. En ese momento la encarnación del caos dio un fuerte salto, para transformarse y salir del planeta en tan solo unos segundos. ¿Qué fue lo que le pasó a Megatron?, cuestionó Will Jack, a lo que Megatronus respondió. Ese ya no es Megatron. Esto confundió a aquellos que se unieron al equipo después del sacrificio de Optimus. No puedes hablar en serio, comentó Gold bastante preocupado, y nuestro prota suspiró. Me temo que no es broma, aquel ente que ahora habita el cuerpo de Megatron, no es nadie más que Unicron. Esto asustó a todos, incluido Will Jack. ¿Pero a dónde se dirige?, cuestionó Dreadwing. Dijo que debía eliminar a Primus, les recordó Windblade. Así que se dirige a Cybertron, completó Megatronus, provocando un jadeo colectivo, y antes de que alguien pudiera preguntar cómo es que sabía eso, explicó. Como todos saben, Primus se fundió con el núcleo mismo de Cybertron, lo que significa que, si él muere, nuestro mundo morirá con él. Tras esta explicación enfocó su atención en Knockout. Contacta a Shockwave y Soundwave, ahora. El médico de los Decepticons supo inmediatamente que esta era una situación que ninguno de los dos bandos podría afrontar solo. En ese momento el Predacon se recompuso, y al notar que Unicron no estaba, inmediatamente enfocó su atención en la segunda amenaza más grande, Megatronus, y sin más lanzó una llamarada contra el Prime, quien fue protegido por el escudo de energía de Sky Shield. Oye grandulón, cálmate. Knockout trató de frenar a la bestia, pero esta misma lo ignoró, lanzándose contra Megatronus, quien, gracias al encontrarse en su modalidad super, logró resistir la embestida de aquella bestia, desactivando el escudo de su fiel Minicon, para usar sus manos deteniendo las patas delanteras del Predacon e iniciando una lucha por doblegar a su oponente. Al entrar en contacto con la bestia, Megatronus sintió un pequeño pulso de energía proveniente de la Matrix de liderazgo. Suficiente.
Gritó al mismo tiempo que usaba el poder heredado de Onyx Prime para liberar un estallido sónico, que obligó a la bestia a retroceder, y mirar con asombro a nuestro protagonista, ya no viéndolo como otro cibertroniano común, sino como una poderosa bestia que lo desafiaba. El Predacon clonado rugió de tal manera que parecía haber aceptado el reto, nuevamente lanzando una llamarada, pero esta vez el exhumano utilizó uno de los cañones que venían con el jetpack en su espalda para neutralizar la llamarada, inmediatamente lanzándose contra la bestia, quien respondió de la misma manera. No obstante, antes de llegar a impactar, utilizando su habilidad para frenar el tiempo, el heraldo de Primus desapareció por un instante, reapareciendo justo 1 metro por encima de la bestia. Con esto se terminó, declaró antes de asestar un poderoso gancho descendente, golpeando directamente el punto de unión entre el cuello de la bestia y el resto de su cuerpo, con tal fuerza que la bestia terminó golpeando pesadamente el suelo mientras Megatronus se erguía victorioso frente a él. La batalla ha terminado, y yo gané. Ahora reconoce tu derrota, declaró, al mismo tiempo que todos en el lugar podían sentir la presencia de un depredador. ¿Este es otro poder de un Prime?, preguntó Windblade asombrada, pero nadie parecía tener la respuesta. Mientras observaban a Megatronus permitir que la bestia se pusiera de pie una vez más, todos creyendo que la batalla continuaría. Sin embargo, grande fue el asombro de todos al ver cómo la bestia se postraba ante Megatronus reconociéndolo como su superior. Esa es la ley de la selva, declaró Volk con una sonrisa. Fue justo en ese momento que un vórtice de energía apareció, y de este surgieron los dos Decepticons más leales a Megatron. Está claro que se sorprendieron al ver cómo la bestia Predacon se inclinaba ante el joven Prime. Knockout infieme. Shockwave pidió al médico Decepticon, mismo que no tenía idea de cómo expresar lo que acababa de presenciar. Afortunadamente, nuestro protagonista intervino. Es más fácil mostrarles, dijo activando una holopantalla donde se mostraba lo sucedido desde la perspectiva de Volk, con Knockout y los otros cons respaldando los hechos. Así que Lord Megatron ha sido poseído por la conciencia de Unicron, murmuró para sí mismo Shockwave, mientras miraba a los Decepticons reunidos, para después centrar su atención en los Autobots. Es lógico concluir que pediste nuestra presencia para formar una alianza, cuestionó, aunque sonaba más como una afirmación, que se comprobó con un asentimiento del exhumano. Así es, el conflicto entre ambas facciones ha evolucionado a niveles divinos, explicó, y todos sabían que se refería a Unicron y Primus. Por lo tanto, como cibertronianos, debemos unirnos para evitar la destrucción de nuestro mundo natal. Al fin de cuentas ese siempre fue el objetivo de ambos bandos, restaurar nuestro mundo. Está claro que individualmente no podríamos hacer nada, pero juntos cambiaremos el destino de nuestro mundo. Algunos de los cons intercambiaron miradas silenciosas, preguntándose qué decidiría el segundo al mando. Tu razonamiento es bastante lógico, Prime, le respondió Shockwave girándose para tener una conversación con Knockout y Soundwave. Wow, ¿de verdad vamos a confiar en los Decepticons?, cuestionó Wheeljack con incredulidad, a lo que Dreadwing respondió. También es su mundo, dudo mucho que quiera verlo reducido a escombros cósmicos. Ultra Magnus asintió estando de acuerdo con esa afirmación, guardando silencio cuando el ahora líder de los Decepticons regresó su atención a un expectante Megatronus. De acuerdo, nos aliaremos con ustedes para eliminar la amenaza de Unicron. Lo que sucede después se decidirá a partir del resultado de nuestra misión, dijo mientras extendía su mano derecha y Megatronus la estrechó. Este es el inicio de un nuevo futuro para Cybertron y el universo, declaró nuestro protagonista mientras estrechaba la mano de su igual. Sí, muy bonito y todo, pero ahora, ¿qué hacemos?, cuestionó Wheeljack atrayendo la atención de todos. Iremos a Cybertron y le prepararemos una gran bienvenida a Unicron, le dijo Megatronus, dando a entender que necesitarían una gran potencia de fuego. Para eso necesitaremos las reliquias, la Némesis y a los Predacons. Con esto la atención de todos se centró en Shockwave, quien asintió. Según mis cálculos, y si la mejora que Unicron le hizo al armazón de Lord Megatron, le otorgó la capacidad de alcanzar la velocidad superlumínica, más considerando la distancia que existe entre Cybertron y la Tierra, cálculo que tendremos al menos 2 ciclos solares terrestres, antes de que Unicron llegue a nuestro mundo natal. Desgraciadamente es muy poco tiempo para recolectar y clonar más especímenes Predacon. Con esto algunos se sintieron algo decepcionados, pues contar con la fuerza de un escuadrón de Predacons sería de gran ayuda para enfrentar a la encarnación del caos. No obstante, nuestro protagonista notó algo en la oración de Shockwave. ¿Tienes alguno listo?, le preguntó, y el científico de un ojo asintió.
Actualmente cuento con 2 especímenes viables para el combate, pero no son tan poderosos como su predecesor, estarán listos dentro de un ciclo solar. Explicó y Megatronus asintió. Pues me imagino que el escuadrón Predacon necesitará un líder. Con esto su atención se centró en la bestia a su costado. ¿Qué dices, Predaking? En lugar de responder con un gruñido, y para sorpresa de todos incluyendo al creador del Predacon, este se transformó en una forma humanoide, que resultó ser más corpulento y alto que Megatron. Será un honor guiar a mis hermanos, maestro. Dijo aquel ser con tono respetuoso, pero al mismo tiempo salvaje. Por otra parte, todos los demás estaban impactados. ¿No sabía que él podía hacer eso? Comentó Volk impactado, y algunos asintieron de acuerdo con esta afirmación. La habilidad de transformarse es una característica fundamental de la biología cybertroniana, jamás tuvimos indicios históricos de que la raza Predacon hubiera alcanzado el nivel evolutivo. Le explicó Shockwave y el ahora bautizado Predaking, miró a todos posando orgulloso al haberlos impresionado. Bien, tenemos mucho que hacer antes de enfrentar a Unicron. Dijo nuestro prota y todos asintieron. Time skip. Después de explicarles la alianza y sus motivos al resto del escuadrón, vemos a nuestro protagonista ingresar a la enfermería, donde descansaban sus hijos. Junto a él, venían las madres de estos mismos, además de Smokescream y Predaking. Está claro que los 3 cibertronianos nacidos en la Tierra se sorprendieron ante la presencia del Predacon, y después de una breve explicación, los 3 se rieron débilmente. Solo papá sería capaz de adoptar a un Predacon. Comentó Hotshot con una mezcla de felicidad e ironía, que los otros 2 compartieron, antes de adoptar una expresión un poco más seria, sabiendo que enfrentarían a la amenaza más grande en la historia de Cybertron, tal vez del universo mismo, así que todos decidieron pasar un rato en familia, conociendo al nuevo integrante, algunos pensando que estos podrían ser sus últimos momentos juntos. Otro time skip. Ahora nos encontramos dentro de la nave Nemesis, que gracias a un portal espacial, habían llegado a Cybertron con al menos un par de horas de anticipación antes del arribo de Unicron. Si la encarnación del caos quiere destruir a Primus, lógicamente el único lugar mediante el cual podría entrar al núcleo mismo de nuestro planeta sería el pozo de Allsparks. Comentó Shockwave, que se encontraba en la cabina de mando, junto a Soundwave, Knockout, Megatronus, Requiem y Ultra Magnus. El resto de los Autobots que podían pelear se encontraban en las armerías de Decepticons, equipándose para la batalla. En ese caso, debemos evitar que entre, estableciendo una línea defensiva alrededor del pozo. Ultra Magnus estaba dando su opinión, cuando una alarma resonó por toda la Némesis. Con esto Soundwave mostró una holopantalla, donde se ve un meteorito púrpura impactando a unos 10 kilómetros de su posición actual. Parece que es más veloz de lo que anticipamos. Comentó Dregwin, antes de ver como un resplandor púrpura tiñera el horizonte, y los sensores detectaran el surgimiento de numerosas señales Autobot, Decepticons y unas más, todas corruptas. Terrorcons. Gruñó Megatronus, mirando por el cristal como el rival barra hermano de Primus, lideraba un ejército de resucitados. Me parece que lo mejor será salir a recibir a nuestro invitado. Comentó Ultra Magnus y todos asintieron. La imagen que recibió a Unicron fue por demás impactante para Megatron, que se encontraba atrapado en su propia mente. Autobots y Decepticons trabajando juntos. Murmuró para sí mismo aún entre el dolor al que era sometido por la encarnación del caos. Una alianza improbable no será suficiente para detenerme. Declaró Unicron con su tono oscuro pero sabio. De regreso al mundo exterior, el ejército de Terrorcons observó cómo las tropas de Decepticon se posicionaban para enfrentarlos, sin notar cómo un pequeño dron cámara grababa todo desde la Némesis, transmitiendo directamente a la Tierra, más específicamente a la base Omega 2, en cuya enfermería se encontraban Ratchet y Knockout trabajando en sanar las heridas de los cibertronianos nacidos en la Tierra, mientras todos observaban junto a los humanos la que sin duda sería la batalla más grande de la historia cybertroniana. Este será el fin de Cybertron. Murmuró Knockout, mirando las pantallas mientras trabajaba en las heridas de Jetfire. Y será el final más noble escrito en toda la historia. Le dijo Ratchet que trabajaba en Elita. De regreso a Cybertron, y Unicron solo se burló de la alianza, y con un simple movimiento de mano, los Terrorcons se abalanzaron contra los cybertronianos. Por Cybertron. Gritó Megatronus, siendo esta una señal para Soundwave.
quien accionó las armas de la Némesis, acabando con gran parte de las primeras filas enemigas. Al ver esto, Unicron gruñó antes de manifestar un par de grandes cañones, hechos enteramente de energón oscuro cristalizado, disparando una gran ráfaga de energía contra la nave de guerra. No obstante, a medio camino, la ráfaga de energía fue partida por la mitad, con una ola de energía azul. Ambas partes pasaron a los costados del crucero espacial. El causante de esto, evidentemente, es Megatronus, que en su modo super blandía el Star Saber. Con esta misma reliquia señaló al frente y sus tropas antes cons abrieron fuego, complementando los ataques de la Némesis. Transformers. Megatronus habló en voz alta, dejando de lado las antiguas etiquetas. No permitan que nada entre al pozo. Declaró, y entonces todos se lanzaron a luchar, con los 3 Predacons tomando la delantera, transformándose en sus formas bestiales, con los nuevos Predacons siendo levemente más pequeños que Predaking. El primero era similar a un grifo de color negro con dorado, siendo un ser mitad león y mitad águila, su nombre Dark Steel. El segundo es un dragón más pequeño que Predaking de color azul y plateado, de nombre Skylynx. Emprendiendo el vuelo sobrevolaron las líneas enemigas lanzando ráfagas de fuego eliminando a varios. Por otro lado, los Gruekers bajo el liderazgo de Dreadwing, se movían entre los reanimados, destrozándolos o cortándolos. A pesar de la situación, Wheeljack estaba feliz. Por otro lado, el equipo de sigilo realizaban tácticas combinadas, aprovechando la escasa movilidad de los reanimados. Mini Time Skip. Las cosas en un principio parecían igualadas, pero la presencia de Unicron impregnaba el aire con energón oscuro, lo que poco a poco debilitaba a los protectores de Cybertron, quienes poco a poco perdían fuerza, y muchos de los soldados antes Decepticon comenzaron a caer ante las manos de los Terrorcons, infectándose con el energón oscuro. Terminaron uniéndose a las filas enemigas. Esto es malo, comentó así ahora luchando contra un grupo de soldados resucitados. Nuestras filas se reducen y las de ellos aumentan. Comentó Bumblebee entre pitidos, mientras golpeaba el cadáver de un Predacon. Resistan. Gritó Megatronus utilizando un ataque de energía del Star Saber para destruir a un gran grupo de enemigos. Shockwave, ¿alguna idea? Cuestionó viendo al más grande científico de Decepticons utilizar su cañón para eliminar a otro grupo de Terrorcons. No hay ninguna respuesta lógica que nos permita salvar nuestro planeta y nuestras vidas. Respondió con su habitual frialdad, ya habiendo calculado más de 100 posibles planes de acción. Esto pareció tener un efecto negativo en la moral del bando ahora denominado Transformers. No se rindan, el hecho de que no veamos un camino a la victoria no significa que no exista. Exclamó Megatronus habiendo desplegado todo su arsenal para utilizar la bazooka destructora mejorada, y arrasar con los Terrorcons. Mientras tanto en la Tierra el resto del equipo Prime más Knockout veían con terror como su bando perdía números y Unicron ganaba más soldados. No, este no puede ser el fin. Susurró Raph comenzando a llorar solo para ser abrazado por la enfermera Darby. Tranquilo, estoy segura de que Jack y los otros hallarán una manera de derrotar a ese ente mecánico ancestral. Le dijo Miko, aunque ella no estaba muy segura de sus propias palabras. No puedo creer que Cybertron vaya a desaparecer y no podamos hacer nada. Murmuró Jetfire con un tono decaído, a lo cual su abuela humana lo reprendió. No es momento para pensar así. Con esto los 3 heridos miraron a la madre de su padre. No pueden ser negativos, cuando las cosas lucen peor, tienen que intentar vencer este problema con más fuerza, no simplemente rendirse. Les dijo en tono de regaño. Sí, pero abuela. Elita trató de hablar, pero Jun la interrumpió. Nada de peros, jovencita, los 3 son muy jóvenes, deben pensar en todas las cosas que aún tienen por hacer, como conocer la nueva era dorada de Cybertron. Los 3 heridos bajaron la mirada. ¿Qué me dicen de su padre y los otros? Les preguntó con una mezcla de seriedad y tristeza. No pueden dejarlos con una herida en el corazón, además de todo el trabajo a ellos. Esto hizo que los Triple Chainers miraran la transmisión, viendo a su padre devastar a las tropas de Unicron. Eso es cierto. Dijo Elita con determinación. Aún tenemos mucho por hacer. Declaró mirando a sus hermanos. Exacto. Miko dijo sonriendo. Así que no pueden detenerse ahora. Ante esto Hotshot finalmente habló. ¿Puedo aportar mi opinión en esto? Abuela, quiero volver a caminar sobre Cybertron, pero más que todo quiero tener la oportunidad de ayudar a papá para derrotar a Unicron. Sus hermanos asintieron, esto hizo que Ratchet y Knockout sonrieran reforzando sus esfuerzos para sanarlos. Supongo que nosotros los humanos somos demasiado testarudos para darnos por vencidos. Comentó el agente Fowler con una sonrisa, a lo cual Jetfire respondió.
Y como nosotros también somos en parte humanos, no podemos decepcionar a papá. Ante esto Ratchet dio su opinión. Si algo he aprendido de su padre y de Optimus, es que mientras no renuncien, siempre habrá esperanza. La sonrisa de los chicos se hizo más grande. Gracias, me hicieron recordar todo lo que es importante para mí. Dijo Hotshot. ¿Cuántas cosas tenemos por realizar? Agregó Jetfire. Gracias a ustedes. Comentó Elita antes de que los tres dijeran al mismo tiempo. Nunca me rendiré. En ese momento sus cámaras Spark comenzaron a brillar con intensidad, creando una especie de resonancia con el armazón de Optimus, el cual inexplicablemente comenzó a liberar un aura de color azul blanquecino. ¿Qué está pasando? Preguntó Miko mirando a los tres cibertronianos brillar. No lo sé. Respondió el médico Autobot, antes de que justo en medio de la sala ocurriera un gran destello, dejando ver una silueta femenina, que ninguno reconoció. Ese es el espíritu. Le escucharon decir, ninguno sabía quién era, pero en un destello la forja de Solus Prime apareció en sus manos, y sin mediar palabra, golpeó el suelo liberando una ola de energía que bañó a los cibertronianos nacidos en la Tierra, acostumbrándose un poco al brillo. Ratchet notó algo. Están sanando. Dijo con incredulidad, a lo cual la que ahora sabemos es Solus Prime le respondió. No solo sanando, se están volviendo más poderosos. Esto alegró a todos, mientras escuchaban el sonido característico de la transformación. Sí, gracias Solus Prime y también a Primus. Dijo Elita, de regreso a Cybertron, las cosas pintaban mal para los Transformers, pues gran parte de sus tropas habían caído, y ahora lo único que resonaba era la risa oscura de Unicron. ¿Lo ves, heraldo de Primus? Estaba claro desde un principio que sus esfuerzos serían inútiles. Dijo con tono oscuro, pero nuestro prota, que había sentido un pulso en la Matrix de liderazgo, se puso firme frente a Unicron. Ningún esfuerzo es inútil, hallaremos la forma de derrotarte. Declaró mientras internamente pensaba. Primus, por favor, ayúdanos. Respondiendo a su oración, la Matrix en su pecho comenzó a brillar, envolviéndolo de una gran cantidad de energía, y Unicron reconoció esto como algo más que un simple fragmento del poder de Primus. Ya veo, la pequeña chispa que está destinada a extinguirse, se resiste a desaparecer, hasta cumplir su objetivo. Se burló antes de manifestar un gran martillo de guerra hecho de energón oscuro. Pues veamos hasta dónde los lleva esa pequeña esperanza.